Buenas tardes, Hola, doctor. buenas tardes. Bueno, ya vimos, llegamos hasta, ya vimos cromosoma X frágil, ¿verdad? Sí, vamos a comenzar con trastornos monogénicos de la herencia no clásica. Y ahora los mitocondriales. Bien, bueno, entonces, ya he comentado que de los trastornos de herencia no eran dos grupos, la represión tripletos, la mutación de mitocondriales, y el mosaicismo gonadal. Bien, entonces, cuando hablamos de las alteraciones de la mutación de los genes mitocondriales, nos referimos al que se encuentra. Este ADN está constituido por 37 genes, de los cuales 22 son para RNA de transferencia. Cada uno de estos genes es específico para un aminoácido y por lo tanto tenemos dos ARN transferencias para cada uno de los aminoácidos. Luego tenemos dos ARN ribosomales para formar cada una de las unidades del ribosoma, la de peso molecular alto y la de bajo peso molecular. Y finalmente tenemos 13 enzimas que se encargan de codificar a todas las que intervienen en la cadena respiratoria. Entonces, si comprendemos bien estos genes del ADN mitocondrial, pues podemos entender que la mayoría de las enfermedades van a estar asociadas con la cadena respiratoria, con la fosforilación oxidativa. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que el ADN mitocondrial solamente se hereda por parte de origen materno, ya que el óvulo es el único que lleva mitocondrias para transmitir este ADN. El espermatozoide puede tener algunas mitocondrias, pero son mínimas, o sea, no llegan a ser las suficientes como para que pudiera incidir en el ADN mitocondrial materno. Entonces, pues sí llevará 2, 3 mitocondrias, pero no las suficientes para generar ese cambio. Entonces, algo que tenemos que reconocer es que múltiples cada célula tiene muchas mitocondrias. Y estas mitocondrias tienden a mostrarnos que cuando hay un ADN mitocondrial mutado, va a variar la cantidad de mitocondrias que tienen ese ADN. Entonces, aquí esquemáticamente dibujo una aparente célula y los circulitos de color verde me estoy refiriendo a mitocondrias que tienen un ADN mitocondrial normal, y las que son de color rojo son aquellas que tienen un ADN mitocondrial anormal. Entonces, el tener dos poblaciones de ADN, uno normal y otro normal, a esto le llamamos una heteroplasmia. Quiere decir que tiene dos poblaciones de ADN diferentes, uno mutado y otro normal. Entonces se llama eso heteroplasmia. Y a esto se le va a denominar heteroplasmia. ¿Sale? Bueno, ahora bien, si ahora, ¿cómo sabremos cuánto es la cantidad de ADN mitocondrial que debemos tener en la célula para que se presente la mutación? ¿Sale? Ahí con tu abuelita, pues. Es que mi abuelita no puede. Bueno, entonces, ahora bien, jóvenes, si tenemos un ADN, si tenemos una célula y queremos saber, espérame, si queremos ver cuánto material genético anormal debe existir para que se exprese la enfermedad, tenemos que llevarlo a lo que se va a llamar un umbral. Ese umbral es el que nos va a determinar cuándo se va a presentar la enfermedad. Y es por eso que ahí es donde podemos tener ciertas, ¿cómo les puedo decir? Alteraciones
que aunque el paciente tenga ADN mitocondrial normal, no expresa la enfermedad. Bueno, entonces vemos, por ejemplo, el esquema que está en la parte inferior, en donde aquí tenemos también un ADN mitocondrial con cierta cantidad de mitocondrias sanas y otras anormales. Con el mínimo de material nuclear que necesitemos mutado para crear la enfermedad, con eso basta para que el paciente presente la enfermedad. Y a esto se le va a llamar un umbral. ¿Sí? Esto se le va a llamar el umbral mínimo que se necesita para que se exprese la mutación. Entonces, en la diapositiva, es lo que nos dice, cada mitocondria dispone de miles de copias de ADN mitocondrial. Quiere decir que, supongamos, cada célula tiene 100 mitocondrias. De esas, tiene 50% sanas, 50% enfermas. A esa doble población se le llama heteroplasma. Pero cuando queremos ver cuánto ADN mitocondrial necesitamos para que nos dé la enfermedad, a eso se le va a llamar un efecto umbral. Bueno, entonces, ahora bien, no en todas las células vamos a encontrar la misma cantidad de ADN mitocondrial mutado, porque va a depender de la, cuando se divide el cigoto, cuántas mitocondrias mutadas se fueron en una célula y cuántas se fueron en la otra, en las dos hijas, qué porcentaje sube. Entonces, lo más seguro es que vamos a encontrar líneas en diferentes tejidos con diferentes porcentajes de mutación mitocondrial anormal. Es por eso que en algunos tejidos se va a expresar mejor la enfermedad que en otros lugares, ¿sale? Y a eso se le llama esa variabilidad que encontramos en las enfermedades mitocondriales. Un ejemplo es la neuropatía óptica hereditaria de Leber, en donde el principal problema inicia con una pérdida de la agudeza visual, de la porción central, de la visión central. Aquí donde les estoy marcando con el cursor, ustedes ven nítidamente la imagen, el rostro, las características del rostro de la niña, pero los individuos que empiezan a tener un daño en la visión progresiva central está muy relacionada con que estos rasgos de la imagen central los empieza a perder. Entonces, cuando él enfoca su mirada hacia la imagen central de cualquier imagen o de cualquier campo visual, esta parte la empiezan a notar como pixeleada, ¿sabe? Y se expresa más o menos entre los 15 y 35 años de edad, y de ahí se vuelve progresiva hasta que el individuo queda completamente ciego. Y se dan cuenta, la porción central se pierde. Es una mancha negra, oscura, gris, donde no determinas nada y solamente estás percibiendo de una forma muy vaga la periferia, que al final de cuentas esto termina borrándose también. Como es una enfermedad del ADN mitocondrial, y como sabemos que se encarga de la fosforilación oxidativa, pues los tejidos que tienen esta función aumentada, pues también van a presentar algunos signos o datos clínicos. Y es por eso que también se afecta la conducción cardíaca, o sea, la frecuencia cardíaca, el estímulo de la conducción también se está alterada porque el defecto está en el ADN mitocondrial afectado. Y así como lesiones neurológicas, aunque de una intensidad menor. ¿Vale? Bueno. Entonces, si vemos un árbol genealógico, entonces encontramos que un hombre estuviera afectado con esta enfermedad de Leber y por lo tanto sus mitocondrias están afectadas. ¿Qué pasaría con su descendencia? Pues ninguno de su descendencia presentaría la enfermedad, ni los hijos ni los nietos. ¿Por qué? Por lo mismo que mencionamos, el ADN mitocondrial solamente se hereda de la madre, entonces no tiene ningún efecto en relación a que lo pueda transmitir a sus siguientes generaciones el hombre que padece la enfermedad. En cambio, si el problema es la mujer afectada, ella se lo va a transmitir a todos sus hijos, hombres y mujeres se lo va a transmitir. Y las hijas pueden transmitir la enfermedad a los nietos, claro, ellas también la padecen, entonces los hijos también pueden presentar la enfermedad, ¿sabe? Pero el masculino no la va a desarrollar. Bueno, hasta aquí vamos bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Yo, doctor, una pregunta.
Sí, Es que creo que ya no revisamos el síndrome del cromosoma X frágil. ¿no revisamos? No. Mm, Bueno, entonces aquí me quedo con, ¿cómo se llama? Con relación a la alteración a mutación de los de genes mitocondriales y regresamos entonces a ver este, lo del cromosoma X frágil. Aquí no, entonces no habíamos visto esta parte, cromosoma X frágil, la mutación y la repetición de secuencia de trinucleótidos. Bueno, este síndrome de cromosoma X frágil está asociado a 20 trastornos, o sea, quiere decir que no es solamente una patología, son varias patologías. Entonces, cada una de ellas, hay un grupo pues, de enfermedades que se asocian a este síndrome de cromosoma X frágil y cada una tiene una amplificación distinta. La mayoría de ellas, la lesión se lleva a cabo en la repetición de los nucleótidos de guanina y citosina. Se sabe que esta es la segunda causa de retraso mental en las personas, siendo la primera el síndrome de Down. Y el gen que se afecta es el gen del retraso mental familiar, la FMR1. ¿Con qué frecuencia se encontramos? Bueno, en los hombres, más o menos uno por cada 550 hombres nacidos vivos, tenemos este síndrome de cromosoma X frágil. Y en las mujeres, uno de cada 8,000 mujeres puede, una mujer por cada 8,000 nacidas puede presentar la enfermedad. En el estudio del genoma humano, del material nuclear, del genoma humano, se han encontrado aproximadamente 100 sitios donde existen cromosomas X frágil, aunque todavía no sabemos cuál es su significado y al menos esto lo encontramos en personas sanas, entonces aún no se sabe por qué hay estas repeticiones. Estos individuos tienen retraso mental y que oscila entre un 20 y un 60% de su coeficiente intelectual. ¿Cuáles son las características fenotípicas? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en una persona con síndrome de cromosoma X frágil? Bueno, pues tiene una cara alargada y una mandíbula grande. Entonces tiene la cara larga y una mandíbula prominente. Las orejas están invertidas como si fueran antenitas, como si fueran antenas parabólicas, así se ven. Tiene testículos grandes, que es el fenotipo más representativo, el tener una macroquidia. Tiene hiperextensión de las articulaciones, tiene un paladar ojival alto y puede tener prolapso de la válvula mitral. Y en ocasiones, pues este fenotipo no se identifica con facilidad. Pero eso es cierto, va a tener testículos grandes. Debido a que este gen se expresa mucho, tiene una alta expresividad en los testículos y en el cerebro. Entonces, es por eso que se afectan estos dos órganos principalmente. ¿Cómo es el patrón de transmisión? Bueno, si hablamos de un padre afectado, quiere decir que uno de su cromosoma X es el que está afectado. Como él no le va a transmitir a sus hijos hombres el cromosoma X, pues estos hombres nacen sanos. Pero como su cromosoma X sí va a ser transmitido a sus hijas, ellas se convierten en portadoras no afectadas. ¿Por qué no les afecta? Acuérdense del proceso de la leonización. Es muy probable que estas mujeres le den preferencia al cromosoma X sano, al de la madre, en relación al cromosoma del padre, y es por eso que ellas no desarrollan la enfermedad. Si alguna de estas mujercitas sucediera que el porcentaje de cromosoma X paterno estuviera más elevado, en todas las células estuviera más activo que el femenino, entonces, que el de la madre, perdón, entonces pudiera presentar un fenotipo de enfermedad. En cambio, si la madre es la que se encuentra afectada, porque viene como portadora, porque tiene un cromosoma X un cromosoma X frágil, entonces uno de los hijos que herede ese cromosoma X frágil va a padecer la enfermedad. Otra hija va a ser portadora y tanto un hijo hombre como una hija y un hijo van a ser sanos. ¿Qué pasa con los hombres que son portadores, que no expresan, que no presentan la enfermedad? Bueno, ellos por lo general van a transmitir la enfermedad y a sus hijas las convierte en
¿cómo se llama?, en portadoras, y los que van a ser afectados van a ser sus nietos. Una mujer que puede ir a estar afectada es lo que les digo, que sucede en un 30 o un 50% de todas las mujeres portadoras, y su característica es que tienen un retraso mental. Entonces, estas mujeres que son portadoras, entre un 30 y un 50% pueden presentar la enfermedad a través de un retraso mental. Y esto va en relación a que se lleve a cabo un proceso de leonización que sea más favorable para el cromosoma X mutado que para el cromosoma X sano. Ahora, el riesgo del fenotipo, ¿cómo va? Bueno, entonces se sabe que los hermanos de un hombre afectado por el cromosoma X frágil tienen un menor riesgo de sufrir un retraso mental, o sea, tienen pocas posibilidades de padecer la enfermedad. Pero los nietos tienen un mayor riesgo de tener un retraso mental y sube al 40%. Entonces, dependiendo a qué nivel te encuentres del árbol genealógico, mientras más distante estés del portador, mayor es tu riesgo de tener retraso mental. Y esto se le llama anticipación, cuando las lesiones del cromosoma X frágil se va haciendo más fuerte o más intensa como van avanzando las generaciones. Y esto es porque resulta que durante el proceso de la ovogénesis se multiplican mucho estas repeticiones en una forma muy, muy grande, muy amplia. Y es por eso que en la siguiente generación se tienen más repeticiones que en la anterior. Entonces, eso hace que estos pacientes tengan mayor riesgo de padecer la enfermedad. ¿Dónde se lleva a cabo el problema? En el cromosoma X, brazo largo, región 2, banda 7, subbanda 3. Ahí se encuentra el gen de retraso mental familiar 1. Entonces, aunque estas zonas tienen repeticiones, se dice que son normales cuando tenemos de 5 a 44 mutaciones. Cuando andamos entre las 45 y 55 estamos en una zona ya de riesgo, pero todavía no se presenta la enfermedad. Cuando estas mutaciones suben de 55 a 200, entonces ya están en un verdadero riesgo y esto se le llama una premutación. Y más de 200 repeticiones, ya está la mutación y el individuo va a padecer retraso mental. Bueno. Entonces, cuando se lleva a cabo la espermatogénesis en los hombres portadores, las repeticiones no se incrementan, no se incrementan demasiado, y es por eso que esos cambios que son pequeños a veces no son suficientes como para que sus hijos pudieran estar afectados de una forma intensa, ¿no? Pero en cambio las mujeres, como les digo, se lleva a cabo el proceso de ovogénesis, ellas sí tienden a generar muchas copias de este cromosoma X frágil y por lo tanto en la ovogénesis se amplifican de una forma muy, muy grande las repeticiones. Por lo tanto, estos hijos de estas madres portadoras tienen alto riesgo de tener un retraso mental. Bueno. Bien. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta? No, bueno. Bueno, ¿qué es la impronta genómica? La impronta genómica se considera que es cuando un grupo de genes, ya sea de alguno de los progenitores, ya sea paterno o materno, se apagan o no se expresan y solamente los de un pariente son los únicos que se encargan de generar todo el fenotipo. Entonces, cuando los genes se apagan o se quedan silenciados o no funcionan, se le va a llamar impronta. Y el nombre de materno, paterno va en relación a qué genes se quedaron silenciados. Cuando decimos una impronta materna, estamos hablando de que los genes maternos no funcionan o no se expresaron, o no hay. O cuando hablamos de una impronta paterna, también lo mismo. Los genes no funcionan, están silenciados o no hay ¿cómo se llama? Estos genes.
y de alguna manera, al menos en este caso, en estos casos de impronta genómica, la ausencia de genes es en la misma región, en el mismo espacio, en el mismo cromosoma, pero te da dos patologías diferentes. Se sabe, se ha visto que esta impronta, este silenciamiento de los genes, se lleva a cabo en el proceso de la ovogénesis o de la espermatogénesis. Quiere decir que el hombre, cuando está produciendo espermatozoides, desde ese momento se da la indicación que los genes paternos no se van a expresar. Y lo mismo sucede en la mujer. Entonces, cuando alguno de estos gametos es fecundado, ya va con la información de que no se tienen que expresar. Y por lo tanto, las células somáticas van a tener una carencia de el par de genes homólogos que debería tener por parte del otro padre. Bueno, ¿qué es lo que le pasa al ADN? Se ha visto que en donde se encuentran los nucleótidos de citosina y guanina puede presentarse una desacetilación o una metilación. Estos procesos en realidad lo que hacen es generar como un proceso de empaquetan de una manera mucho más, no permiten que el ADN pueda desdoblarse y por lo tanto no hay forma de que pueda yo sacar una copia de este gen para formar la proteína para la que fue creado este gen. Entonces, si este gen se queda cerrado, guardado, es como un regalo que no lo puedo abrir, pues simplemente no voy a saber para qué funciona y por lo tanto se va a ver afectada su funcionalidad. Y esto a través de estos mecanismos de desacetilación y de metilación. Han encontrado en el genoma humano aproximadamente de 200 a 600 genes improntados. Aún no se sabe cuál es su función y cuáles son sus consecuencias en las personas que aparentemente las han encontrado que son normales. En uno de los casos que vamos a ver es el síndrome de Prader-Willi y el síndrome de Angelman. Aquí lo que vamos a encontrar es que la impronta, cuando decimos es que este gen es una impronta materna, quiere decir que están silenciados los genes maternos, el paciente va a expresar una enfermedad de Angelman, ¿sí? Quiere decir que están dormidos los genes maternos. Cuando es al contrario, los genes que están dormidos son los paternos y los únicos que se expresan son los maternos, entonces vamos a tener un síndrome de Prader-Willi. Si ustedes ven la imagen, encontramos el cromosoma materno, el cromosoma paterno y el grupo de genes que van a estar alterados. Aquí nos muestran en bandas. Les decía yo, si los maternos no se expresan, aquí si se dan cuenta, no están, y nada más se van a expresar los paternos, entonces el problema es que se crea un síndrome de Angelman. Si sucede al contrario, los que se apagan o se esconden son los paternos, entonces el paciente presenta un síndrome de Prader-Willi. ¿Vale? Lo que viene el trabalenguas, ¿sí? Bien, ahora, ¿cuáles son el cuadro clínico por ejemplo, el síndrome de Prader-Willi? En este caso, el paciente presenta retraso mental, talla baja, hipotonía, o sea, tiene bajo tono muscular, tiene mucha hambre, hiperfagia, por lo tanto sube de peso, genera obesidad, sus manos y pies son pequeños y cursa con hipogonadismo, no hipogonadismo. Puede deberse a una pérdida de material genético de alguno de los cromosomas. Si estamos hablando del Prader-Willi, ¿alguien me puede decir qué cromosoma perdió los genes? ¿Sería el cromosoma? No, me refiero,
Materno o paterno, ¿cuáles eran los cromosomas que se perdieron? Si el individuo tiene una enfermedad de Prader-Willi y hay una pérdida de material. Materno. ¿Él? No, él. Va a ser el Paterno. paterno, por eso El se va a paterno. expresar el materno. Sí, paterno, así es. Bueno, ahorita lo vamos a explicar mejor. Sí, es que no se creen, nos va a generar confusión. Vamos a ver. Y cuando hablamos de síndrome de Angelman, encontramos en los pacientes retraso mental, ataxia, convulsiones y risa inapropiada. Entiéndase que el síndrome de Angelman y el Prader-Willi se presentan tanto en hombres como en mujeres. Cuando hablamos de materno y paterno, nos referimos más que todo al cromosoma de origen que está alterado. Si hablamos de los síndromes, se da por igual en hombres y mujeres. Bueno, entonces se dieron a la búsqueda de quién condicionaba esta patología y descubrieron que los mecanismos que generan esta impronta genómica pueden ser tres. Uno, que exista pérdida de material genético, que exista lo que se llama una disomía uniparental, que se refiere a que existe doble material genético de uno de los padres y el otro no existe, y una impronta defectuosa, que sería lo que apenas acabamos de describir. Bueno, si hablamos de una deleción, voy a regresar otra vez a la tablita de... No, voy a regresar a Jan. Sucede lo siguiente. El negro va a ser un cromosoma paterno, el rojo un cromosoma materno. Y si hablamos de una deleción, o sea que hay una pérdida, entonces estamos mencionando que lo que se perdió fue material genético del cromosoma 15, porque es en el cromosoma 15 donde se lleva el defecto. El cromosoma 15 es donde se lleva el defecto. Entonces se perdió un material del cromosoma 15. Por lo tanto, yo no tengo genes del cromosoma paterno. Por lo tanto, los únicos que se van a expresar van a ser los maternos. Estos genes son los que se van a expresar. Y entonces, si los genes maternos son los que se van a expresar, el síndrome que vamos a tener en estos pacientes va a ser un síndrome de Prader-Willi. ¿Sí? Ahora, si la pérdida se lleva a cabo en los cromosomas maternos, quiere decir que los únicos que se van a expresar son los paternos. Estos son los que van a estar presentes. Y entonces el individuo tendrá un síndrome de Angelman. Eso es con la deleción. Si hablamos ahora de la disomía uniparental, lo que estamos diciendo es que una de varias. No existe el cromosoma paterno. 2, existe el cromosoma paterno, pero no tiene la zona del cromosoma 15, la zona que le falta, que le falta una zona al cromosoma 15, y el cromosoma materno está repetido 2 veces. Es por eso que este paciente tiene un cariotipo de 46X, sobre todo cuando el papá no aporta el cromosoma 15. Aquí, digamos, faltó el cromosoma 15. Pero por algún motivo, la mamá tuvo ahí también una alteración cromosómica que permitió que no hubiera una no disyunción y por lo tanto se viene el cromosoma 15 2 veces. O sea, aquí llega el cromosoma 15 2 veces. Chicos, con este no. Y al tener 2 veces el material cromosómico materno, entonces yo tengo un síndrome de Prader-Willi. Y lo mismo sucede con el paterno. Aquí ahora es al revés. No está la parte del cromosoma 15 que regula el síndrome de Angelman. O no está el cromosoma 15 materno, pero sí viene el cromosoma 15 del padre 2 veces repetido. Y entonces él sustituye lo que falta. Por lo tanto, también este paciente es 46 cromosomas, tiene el mismo cariotipo y él va a desarrollar un síndrome de Angelman. ¿Sabe?
Bueno, ¿Papá, ya vamos? ya nos vamos, perdón. Oh, un ratito, espera. Estoy subiendo. Gírame ahorita, pues, espera. Bien, entonces tenemos que, bueno, entonces la diapositiva nos muestra, si yo tengo una expresión de cromosomas, una expresión de cromosomas maternos una pérdida, perdón, de los cromosomas, de los cromosomas maternos, si yo perdí cromosomas maternos, pero si yo perdí cromosomas paternos y se expresaron nomás los paternos, voy a tener una enfermedad de Prader-Willi. Si yo perdí los cromosomas, en este caso, maternos, y van a expresarse los paternos, entonces voy a tener un síndrome de Angelman. Y esto se lleva a cabo en el 70% de los casos. ¿Sale? Y la disomia unipaterna, que decía, si yo tengo un doble material cromosómico, dos pares cromosómicos maternos, entonces voy a tener un Prader-Willi. Y si yo tengo dos copias de cromosomas paternos, voy a tener un síndrome de Angelman. ¿Sale? Bien. ¿Hasta aquí alguna? ¿No? No, los dejé más enredados. Ya no está. Bien. Bueno, lo voy a dejar aquí y mañana terminamos de ver lo que es la impronta defectuosa, que es lo que les comenté al principio, de que se apagan los genes. Pero mañana lo explicamos otro poquito y les voy a hacer un cuadro sinóptico de los tres mecanismos para que lo vayan analizando poco a poco. Espero que los esquemas, aunque son un poquito burros los que mostré en el Jam, les haya funcionado. Bien, entonces lo podemos dejar aquí. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? No, doctor. No, doctor. Muchas gracias. No, doctor, Bueno, gracias. dale. Tengo mucho día. Nos vemos mañana.